Ya, comenzó a grabar. Ok, entonces la próxima sesión, ¿cierto? Estaba pronosticada el tema de los números racionales. Ya vimos en la clase anterior el tema de los números enteros. Y ahora nos vamos de lleno a esta sección, ¿cierto? Donde el conjunto ya de alguna manera es un poco más grande que el anterior. Estábamos viendo el tema del conjunto Z. Perfecto. Bien. Ya, entonces la sección de hoy nos toca el tema de los números racionales. Bien, la clase anterior entonces estuvimos hablando un poco del tema de los números enteros, ¿cierto? Que era este conjunto que era un poco más grande que los números naturales, ¿cierto? Abarcando principalmente el cero, los números negativos, los números positivos, ¿cierto? Y ahora nos vamos con este conjunto que es aún más grande, que es el conjunto de los racionales. Y los números racionales son todos los números que se pueden escribir como la fracción de dos números enteros, y el denominador tiene que ser distinto de 0, porque si en el caso, ¿cierto?, que el denominador fuese 0, la cosa, ¿cierto?, habría un problema de indefinición. Entonces, puede que el 0 sea numerador, pero nunca denominador. Y bien, como bien dice la fracción de dos números enteros, porque el 1 y el 4 ya están dentro del conjunto, ¿cierto?, de este nuevo conjunto de los enteros. Pero ahora ya vamos a los racionales. Ya, ¿cómo se resuelve, cómo se hace la operatoria de estos números racionales o números decimales también? ¿Sí? También se les conoce como números decimales. Con respecto a la simplificación y amplificación de fracciones, aquí, por ejemplo, esta primera parte que está acá, voy a colocar ¿cierto? Esta primera parte, esto se conoce como la simplificación, ¿sí? La simplificación consiste en buscar un factor en común, ¿cierto? Que tenga, en este caso, el 12 y el 14, un número en común. En este caso, por ejemplo, es 2. Nosotros podemos ver que 12 y 14 son números pares. Entonces podemos ir dividiendo por 2, ¿cierto? Dividiendo por 2. Entonces decimos, bueno, 12 dividido en 2 nos da 6. 14 dividido en 2 nos da 7. Entonces quiere decir que esta nueva fracción que nos dio acá, ¿cierto? A diferencia de la fracción original, es la fracción simplificada y simplificación irreducible incluso, porque es un tipo de fracción en la cual nosotros no podemos seguir simplificando. Entonces ya sería una fracción simplificada y irreducible. Y en la amplificación, ¿cierto? Acá, la amplificación consiste principalmente en buscar algún número, no necesariamente puede ser el 4, puede ser por ejemplo por 3, puede ser por 5, por 6, dependiendo de la circunstancia en la que uno esté también, porque por ejemplo, no sé, a ver, pongámonos en el caso de que hubiese una, no sé, a ver, por ejemplo, una fracción 3 cuartos menos una fracción, qué sé yo, un medio, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos una resta de fracción. Entonces lo que nosotros podemos hacer para igualar este denominador acá, ¿cierto? Lo podríamos amplificar por 2, ¿cierto? Si amplificamos por 2 arriba y abajo, entonces podemos de alguna manera ir igualando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de 4 hubiese sido un 8? Por ejemplo, si fuera un 8, pasa distinto, porque acá, ¿cierto? Lo podríamos amplificar por 4, por ejemplo. ¿Qué pasa si fuera un 16? Lo podríamos amplificar por 8 y así. Entonces, dependiendo de cómo se comporte, ¿cierto? El ejercicio, vamos amplificando la fracción. En este caso lo quisieron amplificar por 4, bueno, y dio una nueva fracción, que esta fracción obviamente es equivalente a la anterior, porque esto quiere decir que independiente si lo amplifique por 2, por 3, por 4, diferentes números, ¿cierto? Va a ser siempre equivalente a la anterior, a la primera. Van a ser iguales. O sea, no es la palabra iguales, pero equivalente. Sumar y restar fracciones. Cuando nosotros hacemos
el desarrollo de las fracciones, ¿cierto? Por medio de esta amplificación, ¿sí? Porque aquí lo que se está haciendo es amplificar. Nosotros tenemos que buscar de alguna manera un número, ¿cierto? Con el que, de alguna manera, al efectuar la simplificación se pueda obtener una igualdad de denominadores, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos igualar los denominadores. Esa es la idea de resolver las sumas y las restas con amplificación de fracción, ¿cierto? Obtener un denominador que sea igual para que nosotros podamos resolver lo que está acá arriba. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio, 3/5 y 1/2, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, lo simplificamos por 2 porque nos dimos cuenta que si de alguna manera hacemos, no sé, sacamos, por ejemplo, qué sé yo, el mínimo común denominador entre 5 y 2, nos da 10. O si, por ejemplo, no sé, multiplicamos 5 por 2, bueno, nos da también 10. Entonces, para de alguna manera dejar estos denominadores en 10, lo que se hizo fue amplificar la primera fracción. Se amplificó la primera fracción, ¿cierto? Con 2 arriba, 2 abajo. Y la segunda fracción se amplificó por 5, arriba y abajo. Entonces, de alguna manera, este 3/5 multiplicado con esa fracción amplificada, más el 1/2 multiplicado con esa fracción amplificada, pudimos obtener que la multiplicación obviamente aquí es directa, ¿ya? No hay que perder de vista que en la multiplicación, ¿cierto? Es la multiplicación entre numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, 3 por 2 nos dio 6, 1 por 5 nos dio 5. Entonces, con estas cantidades ya, con los denominadores iguales, esto se escribe, ¿cierto? En una sola división, como 6 más 5, 11, partido entre 10. ¿Hay alguna consulta aquí? O no sé, qué por el momento. ¿Está todo bien? ¿Sí? Ya. Si hay consultas, me la van haciendo si es que, por ejemplo, no sé, están como perdidos en algún procedimiento. Ya. Entonces, con respecto, ¿cierto? Tenemos la simplificación y la suma y resta de fracciones. Ya, con respecto a la operatoria, acá en la multiplicación y división, ¿sí? Dijimos que la multiplicación esto va a ser de manera directa, ¿sí? Va a ser numerador con numerador, denominador con denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Si multiplicamos 4 por 2, ¿cierto? Nos da 8, 3 por 7 nos dio 21. Entonces, quiere decir que la solución de esta multiplicación nos da lo que está ahí. Con respecto a la división, en la división pasa algo distinto. Hay algunos, ¿cierto?, que lo que hacen, por ejemplo, cuando tienen la división, lo hacen por este efecto de rebote, así, como por ejemplo decir, ya, este 2, ¿cierto?, lo voy a multiplicar con este 8 y lo deja arriba. El 3, ¿cierto?, que está abajo, lo multiplico con el 1 que está arriba y lo dejo abajo. Pero la idea de alguna manera, no sé, como para... o sea, como de alguna forma la manera un poco más correcta, ¿cierto?, de resolver este tipo de ejercicios no es de alguna manera por ese, por ese mecanismo, por ese método. La idea de resolver las fracciones se puede efectuar haciendo que la segunda, ¿cierto?, sea el recíproco. ¿Y a qué nos referimos con la multiplicación de la primera fracción con el recíproco? El recíproco no es nada más que invertir, ¿ya? Invertir la fracción. Me lo voy a escribir, ¿cierto? La idea es de alguna manera invertir la segunda fracción. Es decir, nosotros tenemos, ¿cierto?, el ejercicio 2/3 dividido en 1/8. Entonces esto se puede traducir como 2/3 porque dijimos que es la multiplicación. Entonces la primera se mantiene tal cual, ¿cierto? Pero la segunda se hace la modificación, que es invertir esta fracción, ¿cierto? Es decir, el 8 que estaba como denominador pasa a ser numerador y el 1
que estaba como numerador pasa a ser denominador. Entonces nos queda como 2 por, de alguna manera, 2 por 8 y 3 por 1. Entonces eso nos da 16 dividido en 3, 16 tercios. Entonces, de alguna manera, esa es una forma. Pero también hay otra forma de poder resolver divisiones de fracciones, que si ustedes no creo que no lo han visto, pero hay una que se llama la ley del sándwich, ya que también es válida, que es, por ejemplo, yo alojo la primera fracción, ¿cierto? 2 tercios, la divido entre 1 partido por 8, ¿cierto? 1 octavo, ¿sí? La divido por 1 octavo. Y yo lo que puedo hacer es multiplicar los extremos y multiplicar los medios, que también es válido, ¿cierto? Y ahí de alguna manera también podemos sacar de manera rápida el resultado. Entonces podemos decir 2 por 8, ¿cierto? 16, lo coloco, ¿cierto? En el numerador. Y el medio, ¿cierto? 3 por 1 nos da 3. Igual también llegamos al mismo resultado. Entonces la podemos hacer por vía recíproco, que es invertir la fracción, es decir, invertir la segunda, y de división pasar la multiplicación, o bien podemos escoger, ¿cierto?, el método emparedado o método del sándwich, que es, ¿cierto?, es multiplicar los extremos y multiplicar los medios. ¿Sí? Ok. Gerardo, había una consulta de Aline, pero me parece mucho que era de la suma. Ya, de la A ver suma. si me ¿Sí? confirmas. Espérame, déjame que nos confirme Aline si era de la suma o no. Sí, era de Ya. la suma. Con respecto entonces a la suma o resta, lo que nosotros hacemos, bueno, podemos sacar aquí, podemos amplificar la fracción, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, amplificamos este 3 quintos, ¿cierto? Por 2 de alguna manera, arriba y abajo, ¿cierto? Que al final la amplificación lo que hace de alguna manera es, o sea, no hace que en el fondo cambie de alguna manera la fracción, sino que simplemente lo que está haciendo es amplificarla, pero sigue siendo equivalente a la anterior. Entonces, como decir 2 partido por 2 es 1. Es como multiplicar por 1. No se está haciendo ninguna modificación. Entonces, aquí lo que se hizo, ¿cierto? Se hizo por el proceso de amplificación primero que todo, ¿cierto? Hay que dejar claro que esto es la amplificación de la fracción. Entonces, este 3 quintos, ¿cierto? Fue amplificado por 2 partido por 2, porque es como decir, bueno, 5 por 2, ¿cierto? Nos da 10, 2 por 5 nos da 10. Entonces, de alguna manera, estamos como en una igualdad de cantidades, ¿sí? Entonces, si amplificamos esta fracción por 2 y luego la siguiente, es decir, un medio, la amplificamos por 5 arriba y abajo, ¿cierto? Vamos a quedar en ambas, ¿cierto? Vamos a quedar con la misma, con el mismo denominador, es decir, si hacemos la multiplicación aquí decimos 5 por 2 nos da 10, ¿cierto? 2 por 5 también nos da 10. Entonces, no sé, poniéndonos el caso que fuera una fracción, por ejemplo, eh, un tercio, por ejemplo, con 4, por ejemplo, 4 séptimos, ¿sí? Por ejemplo, un tercio y 4 séptimos. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar un número, ¿cierto? Que se pueda de alguna manera igualar los denominadores. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, si aquí lo multiplicamos por 7 y este 7 lo multiplicamos por 3, ¿cierto? Lo podríamos dejar en 21. Pero si nosotros multiplicamos por 7 abajo, tenemos que multiplicar por 7 arriba, porque la idea es amplificarlo, es decir, se amplifica toda la fracción. Si estamos aquí en 7 tercios, bueno, el 3 también lo pasamos a multiplicar arriba. Entonces nos queda 4 por 3, es decir, nos queda 1 por 7 y 4 por 3. 1 por 7, 7, 4 por 3, 12. Y nos quedó una nueva fracción con igual denominador.
porque este, ¿cierto? Al final esto es 21 y esto también es 21. Entonces tienen igual denominador. Y si hacemos, ¿cierto? La suma aquí, nos va a dar 19 partido en 21. Y vemos si de alguna manera esta fracción la podemos simplificar. Si no se puede simplificar, bueno, se deja así tal cual. No sé si hay alguna duda o... Porque también la podemos... Recuerden, ¿Sí? sí, está bien. Recuerden que este proceso se hace cuando las fracciones tienen distinto denominador. Si tienen el mismo denominador, uno mantiene el denominador y suma los numeritos de arriba, los numeradores. Este proceso se hace cuando tienen distinto denominador, ¿ya? Nosotros la veíamos también de forma más básica, pero ahora como ya estamos en cuarto, tienen que hacerlo aplicando cosas más puntuales. Nosotros la veíamos, Gerardo, te cuento, como la multiplicación cruzada, cuando tenían distinto denominador. Ah, también lo podemos manejar así, como el método de la... Algunos le De la llaman método de la mariposa. ¿Sí? Sí. Así también lo vimos con los chicos, hasta segundo o tercero, ya, pero cuarto uno tiene que avanzar un poquito más. No, pero ese método también es súper válido igual en el asunto de que lo que podemos hacer también, bueno, de alguna manera podríamos llegar al mismo resultado, porque si lo hacemos por ese efecto, nos daría, ¿cierto? Que el 3 se multiplica con el 2, ¿cierto? Y el 1 se multiplicaría con el 5. Entonces, si hacemos eso, nos deja como 3 por 2 más 1 por 5, ¿cierto? Y este denominador, ¿cierto? El 5 por 2 nos da 10. Y al final llegamos a esto mismo, a esto que está acá. ¿Cierto? Porque aquí, esto obviamente el denominador es 10. Ahí está el denominador. Entonces nos queda como 3 por 2 más 1 por 5. 3 por 2, 6. Más 5. Dividió eso entre 10 y nos da 11 décimos. Que también es otra opción. Bien. Entonces, ahora pasamos a la transformación de números racionales, ¿cierto? ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en el primer recuadro tenemos la fracción a decimal, ¿sí? ¿En qué consiste esto? ¿Qué es la división entre lo que es el numerador, ¿cierto? Y el denominador. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo qué sé yo, la fracción 7 cuartos, puedo incluso tener hasta la fracción 1 medio, por ejemplo, ¿cierto? Lo que voy a hacer con ese 1 medio es decir, 1 dividido entre 2. No necesariamente el numerador tiene que ser más grande que el denominador, mayor, sino que también puede haber algo de este estilo. Entonces, si yo hago esta división, bueno, el 1 no cabe entre 2, así que ponemos un 0, ¿cierto? En el cociente. Y al colocar ese 0 en el cociente, yo también tengo que colocar un 0, ¿cierto? En el numerador. Entonces podemos decir, ¿cuántas veces cabe, ¿cierto? El 2 entre 10, bueno, cabe 5 veces. Y ahí tenemos, ¿cierto? Que 1 medio es igual a 0,5. Es un ejemplo. Con cualquier tipo de fracción, ¿cierto? Puede ser una fracción impropia, ¿cierto? De este estilo, o una fracción propia. Podemos transformarla, ¿cierto? Como una fracción decimal. Con cualquier tipo de fracción. Con respecto al decimal finito a fracción, ¿cierto? Tenemos el numerador, ¿cierto? Y denominador. Entonces, con respecto al numerador, ¿cierto? Se coloca el número completo sin la coma. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si nosotros tenemos este decimal aquí, tenemos el decimal 1,31. Entonces este decimal, al transformarlo como una fracción, ¿cierto? Lo colocamos sin la coma, ¿sí? Y contamos cuántos dígitos hay después de la coma, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que hay 2 dígitos, y eso lo podemos tomar como ceros, porque dice
que el denominador tiene que ser múltiplo de 10, donde dice que los n ceros corresponden a los n decimales. Entonces, si dice que son n decimales, que en este caso n corresponde a 2, son 2 decimales, entonces, si lo traducimos a múltiplo de 10, bueno, ¿qué número múltiplo de 10, ¿cierto?, contiene 2 ceros? Bueno, es el 100, ¿cierto? Entonces, esta división va a quedar como 131 partido entre 100. ¿Sí? Y así con los demás, con las demás fracciones finitas, por ejemplo, por ejemplo 5,8, ¿cierto? Si yo quiero transformar este 5,8 como decimal finito, bueno, escribo el 5,8 completo como un 58 y lo divido en la cantidad, ¿cierto?, de decimales que hay después de la coma. En este caso, como tenemos 1, bueno, se queda en 10. Y ahí está nuestro decimal. Ya con respecto al decimal periódico a fracción, aquí es distinto, porque también hacemos el mismo proceso, ¿cierto? El numerador, ¿cierto?, se escribe el número completo sin la coma, menos el número que está fuera del periodo. Entonces, si tenemos este decimal 4,5, ¿cierto? En este caso es un número semiperiódico, ¿cierto? Porque esto es 4,35, 35, 35, entonces va alternando entre 3 y 5, ¿cierto? Porque esto es, como decir, 4,35, 35, 35, etc. ¿Sí? Entonces es un decimal semiperiódico, ¿cierto? 3, 5, 3, 5, no es solamente un número que sigue de manera indefinida, sino que son dos números. Entonces, como es un decimal semiperiódico, ¿cierto? Lo que se hace, ¿cierto?, es colocar el número completo, que es 435, menos lo que está fuera del periodo, que en este caso es 4. Entonces se hace la resta y el denominador es todos los 9 por cada dígito bajo el periodo. Entonces, como son dos números en este caso, ¿cierto?, que están después de la coma, esos se transforman en 9, ¿sí? Si hubiera, por ejemplo, un numerito, qué sé yo, entre medio, hubiese, por ejemplo, un 1, pero que no fuera parte del periodo, bueno, se coloca un 0. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero para no confundirnos, ¿cierto? Lo que está dentro del periodo, en este caso, ¿cierto?, van a pasar a ser 9. Es decir, si yo tengo otro dígito, y en este caso forma del periodo, bueno, es otro 9. Y si tenemos otro dígito, otro 9, y así. Así sucesivamente. Y bueno, y efectuando la resta, ¿cierto? Efectuando la resta de lo que está acá, nos dio 431, ¿cierto? La resta, partido entre 99. ¿Hay alguna duda por el momento? Con lo que señalé. Yo solo una aclaración, Ya. Que el 4,35 periódico es periódico, no semiperiódico. El semiperiódico es cuando tiene un anteperiodo. Cuando Ya. entre la coma y el periodo hay un numerito, el que viene después. Ya, sí. No me equivoco. Ya. Ya, pero si después de la coma al tiro viene el periodo, uno lo puede ver así. Si después de la coma al tiro viene esa rayita que me indica periodo, es periódico. Periódico. Ya. Sí, Si se salta un espacio, semiperiódico. Ya. Ok. Sí. No, y aquí no sé. Marco. Claro, en este caso sería semiperiódico. Con respecto al decimal, como bien dijo la profesora, semiperiódico a fracción, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, que en este caso el periodo está dentro, ¿cierto?, en el número 5. Bueno, el numerador también se anota, ¿cierto?, de forma completa, es decir, 435 sería en este caso, ¿cierto?, menos lo que está fuera del periodo. Y como está, ¿cierto?, el 3 no forma parte del periodo, bueno, entonces también va incluido como la resta, ¿cierto?, como 43. En este caso, el 3 está fuera del periodo y el 4. Entonces nos queda como 435 menos 43,
partido entre 90. Y si efectuamos la resta entre los dos, pues nos da 392 partido entre 90. Y como bien dijimos, colocamos el número completo, ¿cierto? Lo restamos, ¿cierto? Con lo que está fuera del periodo y lo dividimos. En este caso, como solamente hay un número que está por dentro del periodo, que es 9, y el que está fuera, ¿cierto? Ya no está formando parte del periodo, pero está después de la coma. Entonces, como está después de la coma, bueno, esto es un 0. Y eso nos deja en 90. Entonces decimos, bueno, esto es 392 partido entre 90. Ya. Con respecto acá, cuando nosotros queremos transformar un número mixto a una fracción impropia, ¿cierto? Lo que tenemos acá es una fracción, o sea, un tipo de fracción de este estilo, donde tenemos, ¿cierto?, una parte entera, ¿cierto?, un 5 en este caso, y una parte fraccional o una parte racional. Entonces, ¿cómo podemos transformar un número mixto a una fracción? ¿Cierto? Lo que hacemos es multiplicar esta parte entera, que es 5, con el denominador, que es 3. Entonces, bueno, decimos 5 por 3 más 2, y nos deja expresado de esta forma, como 5 por 3 más 2, partido entre 3. Y eso nos da 17 tercios. Y aquí, cuando nosotros queremos hacer la forma inversa, es decir, ya tenemos esta fracción, pero nosotros queremos de alguna manera aventurarnos a transformarlo de esta forma, entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí, es decir, este 17 tercios, ¿cierto?, que fue el producto de esto que nos dio acá, queremos volverlo de alguna manera originalmente como estaba. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar este decimal a fracción, o sea, la primera parte que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Lo primero que era transformar una fracción a un decimal. Entonces se calculó la división aquí, ¿cierto? En este caso, cabe 5 veces, ¿cierto? O sea, el 3 en 17, ¿cierto? Y nos sobra, nos tenemos residuo 2. Entonces, el 5 va a pasar la parte entera, ¿cierto? El cociente en este caso. El 2 va a pasar a ser el numerador y el 3 va a corresponder al denominador. Entonces, el cociente es entero, el 2 numerador y el 3 denominador. No sé. Bien, vamos a calcular. Yo creo que este ejercicio lo vamos a guardar aquí, ¿sí? Los demás los vamos a guardar en la pizarra. En el primer ejercicio, ¿cierto? Decimos, si a 5 sectos se le resta un tercio resulta. Este ejercicio, esto quiere decir que esto es 5 sectos menos un tercio. Este desarrollo nosotros lo podemos abordar por lo que estábamos viendo nosotros como amplificación de fracción. ¿A qué me refiero? A que el 3 de alguna manera tiene una cierta, algo cierto en común, ¿cierto? Con el 6. Podríamos decir, bueno, el 6 es como el doble, ¿cierto?, de 3. Entonces podríamos de alguna manera amplificar por 2 arriba, o sea, por 2 abajo, perdón. Y si amplificamos por 2 abajo, bueno, podemos amplificar por 2 arriba. Y entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar como 5 sectos menos 2 partido entre 6. ¿Nos quedó igual denominador? Sí. Entonces, esto nos va a quedar como 5 menos 2 partido entre 6, y eso nos da 3 partido por 6. Pero nos damos cuenta que en la alternativa, ¿cierto? Por ejemplo, están escritos como un medio, 2 tercios, ¿cierto? No hay ninguno que se parezca. Entonces podemos recurrir a la simplificación. Entonces podemos simplificar esta fracción que está acá. Lo simplificamos, ¿cierto?, por uno en común, que en este caso el 3, ¿cierto?, es común entre 3 sectos, y eso nos deja como un medio. Entonces la alternativa B. ¿Sí?
Ya. Esa, sí, yo creo que esa la vamos a guardar. La voy a guardar en la pizarra. Hay una pregunta, Gerardo, de Catalina que dice, ya. Si uno saca el denominador con el mínimo común múltiplo, ¿sirve igual? Con el mínimo común múltiplo. Sí, por ejemplo, en este caso, mínimo común múltiplo, en este caso sería también mínimo común denominador, claro. Y nosotros lo que podríamos hacer en ese caso, ¿cierto? Llamarlo como mínimo común múltiplo. Entonces podríamos decir, bueno, el mínimo común múltiplo que existe entre 6 y 3, bueno, tendríamos que ver, por ejemplo, el 3, si nosotros calculamos, ¿cierto? Los múltiplos que tiene 3, ¿cierto? Nos vamos a encontrar que eventualmente, ¿cierto? Esto puede ser como 3, ¿cierto? 6, 9, etcétera, ¿cierto? Y los múltiplos que tiene 6, bueno, está 6. Entonces coinciden y mínimo común múltiplo entre ellos nos da 6. Y si hacemos eso, 5 sextos menos 1 tercio, bueno, mínimo común entre ellos, ¿cierto? Nos dimos cuenta que era 6. Entonces lo que podemos decir, bueno, ¿cuántas veces cabe 6 entre 6? Nos da 1. Y 1 por 5, 5. Después nos preguntamos cuántas veces cabe el 3 en el 6. Bueno, cabe 2. Y 2 por 1, 2. Entonces nos queda como 5 menos 2, 3 sextos. Y si reducimos esta fracción, también llegamos a que el resultado también es 1 medio. Entonces lo podemos hacer por esa vía, lo podemos hacer por amplificación y simplificación. Podemos correr 100 metros, ¿cierto? Según los datos. ¿Cuál de los siguientes valores es la resta de los tiempos? Entonces vamos a colocar. Tenemos a Andrés, que registró, ¿cierto? En este caso Andrés registró tiempo en segundos 9,63 segundos. Luego sigue Bernardo, que registró 39 cuartos. De 39 cuartos. Luego sigue Carlos, que registró 979 partido entre 100. Y Danilo, que registró 9 enteros, 69 100 avos. ¿Sí? Ya, esos fueron los registros en segundos. Voy a dejarlo que estos fueron traducidos en segundos. Ya, ¿cómo podemos resolver este tipo de ejercicios y encontrar quiénes los hizo o sea, cuáles fueron los atletas que lo hicieron en menos tiempo? Porque la idea es cierto que se puede hacer una resta entre los que tuvieron mejor tiempo. Entonces, Andrés lo podemos dejar tal cual. La fracción mixta, ¿cierto? Bueno, vamos a ir por caso. Ya. Si resolvemos la fracción mixta, en este caso, por ejemplo, Danilo, podemos decir, bueno, 9 partido en 69, partido por 100, ¿cierto? Esto lo que podemos hacer, ¿cierto? Es transformar la fracción. Si hacemos la transformación, aquí decimos 9 por 100 más 69, ¿cierto? Vamos a dejar como 9 por 100 más 69, partido todo eso entre 100. 9 por 100 nos da 900 y 900 más 69 nos da 969 partido por 100. Si nosotros transformamos a decimal para que de alguna manera podamos encontrar el tiempo en segundos, entonces decimos, bueno, ¿cuántos dígitos, cierto, hay de alguna manera? Porque primero nosotros podríamos colocar 9, y algo, ¿cierto? Como está en base 100, como está en como el dígito en este caso es el 100, tiene 2 ceros,
Entonces nosotros con ese 969 lo podemos dejar como 9,69, porque el 69 de alguna manera va a representar los dígitos que tiene, de alguna manera, el denominador. Es decir, como es 100, entonces nos deja con 2 dígitos, 9,69. Con respecto a Carlos, ¿cierto? Este es Danilo, ¿cierto? Con respecto a Carlos, que es 979 partido entre 100, con Carlos pasa exactamente lo mismo. Como el 100 tiene dos, ¿cierto? Dos ceros, entonces esos ceros van a pasar a ser los decimales de ese número. En este caso sería 9,79, para no complicar. Y con respecto a Bernardo, ¿cierto? Bernardo, lo que tenemos que hacer es transformarlo a decimal. Es decir, este 39 cuartos nos deja como 39 dividido en 4. Y decimos, ¿cuántas veces cabe 4 entre 39? Nos cabe 9 veces y nos sobran 3. Coma, aquí, ¿cierto? Nos deja entre 30, ¿cierto? Le agregamos un 0 a lo que sobra y decimos, ¿cuántas veces cabe el 9? O sea, perdón, el 4 en el 30 nos cabe 7 veces, nos sobra 2, nuevamente colocamos un 0, y ¿cuántas veces cabe, cierto? 4 entre 20 nos da 5, y en 20 nos deja el 0. Entonces nos registró 9,75. Carlos registró 9,79, Danilo, ¿cierto? 9,69. Y Andrés, obviamente, nos dio 9,63. Y si queremos escoger los que lo hicieron más rápido, entonces son aquellos que lo hicieron en menor tiempo, ¿cierto? En este caso, sería el tiempo que registró Danilo, que fue 9,69, menos el tiempo que registró Andrés, que fue 9,62. Entonces, si efectuamos la resta, lo que hizo Danilo, ¿cierto? 9,69, menos lo que registró, en este caso Andrés, 9,63, efectuamos la resta, ¿cierto? Aquí nos dio 6, ¿cierto? 6 entre 6 nos da 0, 0. Es decir, lo que registró fueron 0,6 segundos de diferencia entre ambos, ¿sí? Entonces eso es lo que registró. Entonces la alternativa en este caso sería la letra C. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Pregunten nomás, chiquillos, si tienen alguna duda. Pero en esencia lo que se hace en este ejercicio, para tener claro, en el caso de Bernardo, ¿cierto? Lo que se hizo fue transformarlo a decimal. Carlos, en este caso, ¿cierto? También hicimos la transformación, pero nos dimos cuenta que estaba en base 10, ¿cierto? Contamos los ceros, en este caso, si tuviéramos, por ejemplo, no sé, 1000, si tuviéramos 10.000, bueno, contamos, ¿cierto? Tanta cantidad de ceros que tengamos y eso va a corresponder como decimal según la coma. Y Danilo, bueno, aquí fue distinto porque lo que hicimos fue transformarlo a de número mixto a fracción. Ya, no sé si hay dudas. Por el tiempo, creo que voy a resolver el ejercicio que viene. Voy a resolver el 4, ¿ya? Si tienen duda me la pueden. Voy a resolver el 4, que consiste, ¿cierto?, en reconocer si los decimales, ¿cierto? O sea, el tema de la aproximación por redondeo de la liquidez. Si nos dice acá n es igual a 2,04 y p es igual a... Sí. ¿Sí? No podría resolver el 3. El 3, bueno, no sé si no... Igual es un poquito largo. Ya, pero si tienen duda ya, perfecto. Vamos con el 3. Ya. Juan dispone, ¿cierto?, de 6.000 pesos para gastar en entretención.
Si se sabe que cobra 1000 pesos por jugar media hora de pool y 600 por media hora de internet, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces tenemos que investigar aquellas que son verdaderas. La primera, ¿cierto? Nos dice que Juan, ¿cierto? Puede jugar a lo más 3 horas de pool. Entonces Juan, podemos decir a lo más, ¿cierto? 3 horas. ¿Cierto? En este caso, lo que puede hacer es jugar 3 horas de pool. En este caso lo voy a dejar como 3 horas de pool. Juan puede conectarse a lo más 5 horas en internet. Juan, 5 horas, ¿cierto? En internet. ¿Sí? En la 3. Juan puede jugar 1,5 horas de pool y 2, horas en internet. Entonces, Juan, en pool, ¿cierto? Van a ser 1,5 horas de pool y 2,5 de internet. Y de alguna manera el pozo que tenemos, bueno, son 6.000. Eso es lo que nosotros de alguna manera podemos gastar. Que nos van diciendo que 1000 pesos, ¿cierto? Por jugar media hora. Entonces, 1000 pesos, ¿cierto? Es por jugar media hora y 600 pesos nos van a cobrar si jugamos la hora en internet. Ya, esto es cierto, es la hora, la media hora en pool y 600 es la hora en internet. Ya. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, nos dice la primera que Juan puede jugar a lo más 3 horas de pool. Entonces, si nos damos cuenta, en la hora de pool tenemos media hora de pool que equivale a 1000 pesos, ¿cierto? Si hacemos la cuenta acá, ya, lo que tenemos que hacer acá, bueno, lo que podemos hacer acá más sencillo, ¿cierto? Traducir esto, como es media hora en este caso, ¿cierto? Corresponde a ese valor, media hora corresponde a eso, lo podemos dejar traducido en 1 hora. Si lo dejamos traducido en 1 hora, como es media hora por 1000 pesos, y esto lo traducimos como es 1 hora, ¿cierto? Esto vendría siendo el doble, es decir, 2000 pesos sería 1 hora. En este caso de pool. Y 600 pesos, como es, media hora, lo podemos dejar traducido como 1200 pesos, que es 1 hora de internet. Entonces ahí nos sale más fácil. Si decimos, bueno, Juan, ¿cierto? Fueron 3 horas de pool. Entonces la primera nos dice Juan, hizo 3 horas. Entonces la hora supuestamente, ¿cierto? Son 2000 pesos. 2000 pesos es 1 hora. Y si son 3 horas, claro, podemos hacer el mismo proceso. Decimos 3 por 2000, ¿cierto? Nos da 6000. Y 6000 dividido en 1, bueno, nos da 6000. Entonces, podemos decir, claro, exactamente lo que nos da acá. 6000 pesos la hora. Es decir, cabe exactamente. O también lo que podríamos haber hecho en este caso es decir, bueno, como es 1 hora, ¿cierto? 2000 pesos. Y esto en este caso, ¿cierto? Se aumentó entre 3. Bueno, nos decimos, bueno, 2000 también tiene que aumentar entre 3 porque son directamente proporcional. Entonces decimos 2000 por 3, también llegamos a 6.000. También es una alternativa. Y con respecto a Juan, como son 5 horas de internet, ¿cierto? Decimos que la hora en este caso son 1200 y, en este caso lo voy a dejar acá, ¿cierto? Son 1200. Bueno, este 1200 lo podemos multiplicar por 5 también, para hacerlo más fácil. 1200 por 5, ¿cierto? Decimos 12 por 5 nos da 60 y también llegamos que son 6000 pesos. O lo podemos abordar, ¿cierto? Con la regla de 3 sí. Es decir, por ejemplo, dejamos en este caso 1200 igual a 1 hora y aquí, ¿cierto? 5 horas, bueno, supuestamente de 1 hora, ¿cierto? Aumentó 5 horas, es decir, 5 veces, 1200 aumentó 5, nos dio 6000. Ya, Juan entonces puede usar, en la tercera nos dice, Juan puede usar 1,5 horas, ¿cierto? De pool y 2,5 horas de internet.
Entonces quiere decir que la hora, en este caso dijimos que eran, de pool son 2.000 pesos. Voy a borrar esto acá porque... Entonces decimos, bueno, este 1,5 lo podemos traducir como 1 hora y media. ¿Cierto? 1 hora y media de pool. Exactamente lo mismo. Entonces, 1 hora, dijimos son 2.000 pesos. ¿Cierto? 2.000 pesos la hora. De alguna manera lo que voy a hacer es desglosar este tiempo. El 1,5 lo voy a dejar como medio. Entonces, la otra media hora, ¿cierto? Dijimos que eran 1.000 pesos. ¿Cierto? Entonces nos da 3.000. Eso es con respecto al pool, con respecto a la hora del pool. Y 2,5 horas, esto bueno, sería como 2 horas y media también, ¿cierto? De internet. ¿Sí? 2 horas nos da, aquí tenemos que hacer la conversión. Bueno, si 1.200 era 1 hora, entonces si son 2 horas, 1.200 serían 2.400, ¿cierto? Más la media hora de internet, que en este caso es 600. Entonces 2.400 más 600 nos da 3.000. Y si efectuamos la suma entre los dos, es decir, lo que nos dio acá, que fueron 3.000, más los otros 3.000, también nos da 6.000 pesos. Entonces podemos decir que se cumple la primera, se cumple la segunda y se cumple la tercera. Esta es una vía, porque también lo que podríamos haberlo hecho con el 1,5 y 2,5, bueno, también traducirlo, pero lo podríamos haber llevado a la regla de 3 simples. Pero lo que de alguna manera quise hacer aquí fue decir, bueno, un 1,5 es 1 hora y media, entonces calculé la hora y luego calculé la media hora, también es otra. No sé cómo se puede abordar de distintas formas, igual llegamos al mismo resultado. No sé si hay duda. Igual. Vamos con el siguiente, que es el 4. Ya, dice si n es igual a 2,04 y p 2,03, ¿cuál de las siguientes es verdadera? Entonces n es 2,04 y p es 2,03. ¿Cuál de las siguientes es verdadera? Dice la primera, n es la aproximación por redondeo a la milésima. La primera entonces se refiere a que es la milésima, ¿cierto? De 2,03851. Ya. Si corresponde a la milésima, entonces esto quiere decir que tenemos lo que viene después de la coma, que es la décima, la centésima y la milésima. Entonces hacemos el corte acá. Y eso, ¿cierto? Nos da como 2, esto sería aproximadamente como 2,039. La milésima de, en este caso, de, perdón, la milésima de n. De n. ¿Y n cuánto nos dio? 2,04. Entonces no es lo mismo. Después nos dice, n es la aproximación por redondeo a la centésima de 2,03, ya, el mismo dígito, pero n expresado en la centésima. N en centésima. Si es la centésima de este número, 2,03851, entonces la centésima, décima centésima, nos posicionamos aquí, ¿cierto? Hacemos el corte acá, y vemos si de alguna manera podemos hacer la aproximación. Bueno, 8, de 8 para arriba se sube, ¿cierto? 4 hacia abajo se mantiene. Entonces sí, efectivamente, si nosotros, ¿cierto? Hacemos la aproximación por la centésima de ese número, claro, eso nos da 2,04. Sí, y coincide con el E. Así que hasta el momento estaríamos bien. Después, P es la aproximación por truncamiento del mismo número, a la milésima. Entonces, tenemos el siguiente número, que es 2,03851, perdón, y es a la milésima.
Entonces, milésima, y es por truncamiento, quiere decir que lo voy a cortar. Esto es igual a 2,038. Y de n no nos sirve tampoco. Después la siguiente P es la aproximación por redondeo a la centésima. Si es a la centésima y por redondeo, a la centésima, nos va a dar 2,04. Claro, nos da 2,04, pero el problema es que es para P. Y en P nos dice 2,03. Entonces, tampoco, no es válido. Y N es la aproximación por truncamiento a la centésima. Si es por truncamiento a la centésima, en este caso, aquí ya estamos hablando de P, truncamiento, si hacemos el truncamiento acá, es decir, hacemos el corte, 2,03, perdón, un truncamiento a la centésima. Ah, perdón, de N, sí, me he equivocado. Entonces, si hacemos el truncamiento de 2,03 a N, N nos dice 2,04, entonces tampoco. Entonces la alternativa sería la B. Esa es la verdadera. Entonces, de alguna manera, este tipo de ejercicios hay que irlo analizando por casos, porque no solamente nos dice que una tiene que ser la correcta. Tenemos que irla verificando todas. Voy a pasar un ejercicio más porque si alcanzamos a ver por lo más. Vamos a ver las 5 y las 6. Si alcanzamos, podemos ver las 7. Ya. Vamos a ver este ejercicio. El número 5 nos dice 1/3 más 2 partido entre 1 menos 1/4. Ya. Este ejercicio, lo que nosotros tenemos que ir partiendo es resolviendo de alguna manera lo que más nos incomoda, ¿cierto? El 1/3 lo podemos dejar ahí porque no pasa nada con él, ¿cierto? No hay ningún problema. El problema está en que este denominador, ¿cierto?, debería ser un número en concreto, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver este que está acá. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, hay distintas formas de resolver ese ejercicio. Una es que podamos amplificar este 1. Este 1, como es un entero, nosotros lo podemos expresar como 4 partido por 4. Y ustedes dirán, ¿por qué 4 partido por 4? Porque ya tenemos el denominador 4. Entonces, como ya tenemos el denominador 4, este 1 lo podemos traducir como que fuera, ¿cierto? Porque si dividimos 4 dividido entre 4, es 1. Entonces decimos 4 dividido en 4 menos 1/4. Están igual denominador, y si hacemos la resta aquí, nos da 3. ¿Sí? 3/4. O también podemos usar el truco, que es decir, este 4 lo podemos multiplicar por ese 1 y restarle 1. También es otra forma. Entonces decimos 4 por 1 es 4, menos 1 nos da 3. Cuando tenemos un entero con una fracción podemos hacer eso. Entonces eso nos deja como 3/4. Y tenemos este 2 acá. Ya tenemos esta fracción que todavía no la hemos terminado. Entonces esto nos queda como 2 partido entre 3/4. Ese 2 que tenemos aquí lo podemos transformar en una fracción. Dejarla como 2 partido entre 1. Y si hacemos eso, nos va a dejar como, ¿cierto? Podemos utilizar la regla del sándwich ahí. Entonces podemos decir 2 por 4 nos da 8. 1 por 3 nos da 3. O bien podemos decir 2 partido por 1 por, invertimos esta fracción, 4/3, ¿cierto? Hacemos el recíproco, también llegamos a que esto es 8/3, como ustedes lo quieran abordar, ¿sí? Puede hacer por el tema del recíproco o bien por la regla del sándwich. Ya, entonces, teniendo eso, esto nos da 8/3. Y como estos, ¿cierto?, tienen igual,
denominador, entonces simplemente sumamos. Por lo tanto, entonces, nos deja como 1/3 más 8/3, y eso nos da 1 más 8, con 9. 9 partido entre 3. Podemos dividir acá, ¿cierto? El 9 y el 3 nos da 3. Respuesta E, ¿cierto? Entonces, pueden abordarlo de distintas formas. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? Antes de que pasemos al número 6. Si hay duda me dice. Podemos guardarlo de distintas formas. Ya no tiene. Si tienen alguna duda que en el transcurso del día o de la semana, porque todavía tienen tiempo para entregar su actividad, me escriben por WhatsApp, ¿ya? Me hacen la pregunta de cómo se hace el ejercicio y yo les trato de explicar. La número 2, espérame. Justo cerré Profe, la... ¿Sí? Dime, Cata. o sea, ¿y podría explicar la 3? Ya, Yo no la entendí cómo lo explicó. ya. Espérame, déjeme abrir la... Me está hablando el profesor. No te preocupes, Gerardo. Yo tomé la clase y como ya estamos terminando, no hay problema. Yo expliqué a los chiquillos, así que a las niñas, que hay puras chicas, no hay problema. Termina nomás la sesión. Aquí estoy en el 6, la 2, ya, y la 3. La 2 y la 3. Ya. No sé si estoy con la cámara activada. Sí. Voy a tener que subir el computador, sí, chiquilla. Espérenme un ratito, porque si no, no se va a ver la pizarra. Sí, tenía un pequeño... Gerardo. ¿Sí? Ya. Estabas terminando de explicar ese ejercicio, ¿cierto? Sí, ya lo había terminado. Iba a ir por el... Sí. No sé si voy a colocar el otro más. Yo creo que finalicemos nomás, ¿Sí? Gerardo. Sí, porque ya son un cuarto para las 1. Ya. Así que no te preocupes por la desconexión. Sí, hubo una Hay pequeña... veces que pasa. Sí, no te preocupes. Vale. A todos nos pasa, así que no hay problema. Ya, como le decía a las chicas, sí, Aline, grabé la clase, grabé la anterior igual. Así que si ustedes me la piden, yo se las comparto. Como se conectan tan poco y como estamos resolviendo los mismos ejercicios de la guía, no la quiero compartir al curso completo. Así que ustedes responsablemente yo se las comparto a ustedes, pero ojalá que no la compartan a los demás chicos. Eso. Finalizamos entonces la clase, Gerardo. Muchas gracias por tu colaboración. Nada. Así que alcanzamos a revisar varios. Las propiedades de los racionales ya las revisaron, chicas. Así que con esa información podrían resolver las siguientes preguntas. Ahora, si tienen alguna duda, como les decía, me escriben por WhatsApp y yo les trato de responder durante el día. Ya, entonces damos por finalizada la reunión, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Nos vemos. Chao, chiquillos. Nos vemos. Ya. Cata, si tienes que irte, espera, me voy a dejar de grabar.